Compañeros, buenas tardes, cordial saludo. Mi nombre es John Harry Fuquene Vargas. Soy estudiante de Ingeniería de Sistemas y a continuación el trabajo inicial del curso Base de Datos Básico. La presentación personal. Como le dije anteriormente, me llamo John Harry Fuquene Vargas, tengo 22 años, pertenezco a la UNAD del Líbano, Tolima, la carrera de Ingeniería de Sistemas, grupo 33. Y pues, como pueden ver, ahí dejo mi número de contacto, mi correo y mi Skype, por si se llega a necesitar para algún trabajo, alguna actividad entre nosotros. Nos piden hablar de la evolución histórica de la base de datos. El uso de estos sistemas se han desarrollado a partir de necesidades de almacenar grandes informaciones, grandes datos, para después, eh, a la hora de consultarlos, a la hora de averiguar, a la hora de indagar sobre ellos, sea más fácil su búsqueda y su localización, debido a la gran cantidad de información que se pueda llegar a manejar. Empezó desde los años 50. En ese lapso de tiempo se originan las cintas magnéticas, las cuales sirvieron para suplir necesidades de informaciones de las nuevas industrias. Por medio de este mecanismo se empezó a automatizar la información de las nóminas, como por ejemplo el aumento del salario. ¿En qué consistía esto? En leer una cinta y pasarlos de esa a otra cinta, o sea, pasar los datos de esa cinta a otra cinta. También se podían pasar desde tarjetas perforadas. Luego sigue la década de los 60. En ella ya se usan discos. En ese momento fue un adelanto muy grande para la época, ya que por medio de este soporte se podían consultar informaciones directamente, y esto se ayuda a ahorrar tiempo dice tiempo exactamente donde estaban los datos almacenados, o sea, era más fácil la localización de la información. Dice la década de los 70. Se empiezan a trabajar bajo un modelo relacional de datos. Esto se definió y se publicó a través de unas reglas para evaluar la administración de la información, las relaciones, y así nacieron las bases de datos relacionales, a partir de aportes como estos personas que aparecen acá, multimillonarios Larry Ellison. Desarrollan la base de datos Oracle, el cual es un sistema de administración de base de datos que se destaca por sus transacciones, la estabilidad y la multiplataforma en la que trabaja. Luego sigue la década de los 80, las bases de datos relacionales con un sistema de tablas, filas y columnas. Empezaron a aparecer ya las columnas, las filas y las celdas como tal, que son las que se han manejado hasta el día de hoy, compartiendo bases de datos jerárquicas y de red. Luego, a finales de los 90, se toma la decisión de que se crea el lenguaje SQL. ¿Qué es el lenguaje SQL? Es un lenguaje que permite almacenar o organizar por secciones, por así decirlo, la información, para que a la hora de buscarlo sea mucho más fácil de encontrarlo. Este programa es un lenguaje de consulta estructurado, como lo dije anteriormente, que analiza grandes cantidades de información y el cual permite especificar diversos tipos de operaciones frente a la misma. Ya para los finales de la década de los 90, apareció la WWW, World Wide Web, ya que por este medio se facilitaba la consulta de las bases de datos. Actualmente se tiene una capacidad de almacenamiento de información. También una de las ventajas es el servicio 7 días a la semana, las 24 horas al día, sin interrupciones, a menos de que hayan planificaciones de mantenimientos en las plataformas. Ya para el siglo XXI, en la actualidad existen gran cantidad de alternativas en línea que permiten hacer búsquedas orientadas a necesidades específicas. Una de las tendencias más amplias son las bases de datos que cumplan con un protocolo Open Archives Initiative, los cuales permiten almacenar información o documentos, datos en gran cantidad, y que a la hora de buscarlos presenta una visibilidad fácil y eficaz para dar con ellos. ¿A dónde apuntan las bases de datos? Las bases de datos apuntan
principalmente al manejo, al archivo y a la confidencialidad de datos, de lo que se maneja en ella. Como ven acá, pues un breve resumen que encontré en internet nos explica un poco de la evolución de la base de datos hasta hoy. Obviamente antes no había internet, no había los accesos que tenemos hoy en día, entonces pues era un poquito, por así decirlo, más complicado. Ahorita tenemos más herramientas y pues las cosas son más sencillas de organizar, de almacenar, debido a la evolución tecnológica que se va presentando en el día tras día. Hoy en día también, o últimamente mejor dicho, se ha manejado otro sistema de lenguaje que es el NoSQL, que es un poquito más avanzado que el SQL. Archiva o guarda información de una manera un poco más ordenada que el otro lenguaje. Entonces hoy en día las bases de datos más que todo apuntan a manejar ese lenguaje de programación para poder archivar y almacenar información. Y pues aquí también otra información que encontré en internet. Nos explican también que hay dos problemas que retrasan el hecho de cambiar del lenguaje SQL al NoSQL. Ahí está la primera problemática, la segunda problemática. Entonces, pues, ahí como pueden ver, doy solución al problema. Entonces, también nos piden dar un ejemplo de donde se utilicen bases de datos. Yo escogí la universidad. ¿Por qué? Pues porque la universidad, primero que todo, maneja información en tamaño gigante. Por ejemplo, los nombres, los documentos, las fechas de cada uno de los estudiantes, las carreras, los grados de estudio, los tutores, asimismo como las sedes con las que cuenta en todo el país y en el exterior. Es una manera de ver que la UNAD maneja una base de datos muy grande. Entonces, es un buen método para, a la hora de investigar, de facilitar o de averiguar algún dato de alguna persona, de algún estudiante, de algún profesor, sea mucho más fácil encontrarlo. Obviamente teniendo y cumpliendo las reglas de seguridad, de confidencialidad, porque pues es información muy valiosa. Muchas gracias.